Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y esto es Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú, inaugurando hoy un nuevo segmento semanal que se llama 2x2 Hablando de Economía. Semanalmente vamos a conversar con quien está conmigo al otro lado de la línea, vía Zoom, desde Nueva York, José González. José González es comunicador social, pero es un hombre especializado durante más de 3 décadas en los temas de análisis financiero, radica en Nueva York y es permanentemente consultado en medios tan importantes como CNN, Telemundo, Univisión y varios canales internacionales de Centroamérica y Sudamérica. Y desde hace también ya casi un año, pues tiene un segmento de análisis financiero semanal en el programa Rumbo Minero TV de El Perú. Bienvenido, José. Un placer tenerte inaugurando este segmento en el que espero podamos compartir con los amigos que nos siguen a través del podcast y el canal de YouTube de Cara y Sello, pues nada, todo tu amplio conocimiento sobre la economía nacional y mundial. ¿Cómo estás? Encantado, Oscar. Un placer siempre estar contigo. Empecemos, si te parece, dejando por favor de lado un poquito las falsas modestias. Solamente cuéntales, por favor, a los que nos están acompañando desde hoy, ¿cómo así llegas a Nueva York? ¿Cuánto tiempo estás allá y cuáles son los estudios que has llevado adelante? Como mencionaba, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, donde nos conocimos hace ya varias décadas, y trabajé inicialmente en Caretas, cubriendo, y en distintos medios en Lima, internacionales, cubriendo la guerra interna peruana y la guerrilla en Colombia, el problema del narcotráfico. Hice un primer posgrado en los Estados Unidos sobre estudios norteamericanos en Macalester College en St. Paul, Minnesota. Regresé al Perú y trabajé en apoyo con Felipe Ortiz de Ceballos durante el primer gobierno de García. Entonces vi muy de cerca, yo estaba encargado del sistema de información de apoyo, en una reforma que había dentro de apoyo, y estoy muy de cerca en lo que fue el proceso de decisiones, el toma de decisiones políticas en materia económica durante el gobierno de García, durante la hiperinflación de García. Años intensos, años durísimos, sí. Correcto. Y a mí el tema económico siempre me interesó y con Felipe aprendí mucho, y la hiperinflación en términos económicos es una maestría per se. En función de eso, decidí hacer mi doctorado en sociología, con la fortuna de que me aceptó la Universidad de California en Berkeley, que tiene el departamento de sociología más prestigioso de los Estados Unidos, y hice todos mis estudios en Berkeley de doctorado. Hice la parte académica, no terminé la investigación ni la tesis, pero en patología en el Perú, la guerra interna, la subversión, el terrorismo, la guerrilla, la anomia. Mi tesis de la Universidad de Lima era sobre la anomia en el Perú y su expresión en los medios de comunicación. Hice mis doctorados en patologías sociales y en hiperinflación. De ahí me hice una transferencia, me transferí a la Universidad de Columbia en la ciudad de New York y hice una maestría en política económica internacional y en estudios latinoamericanos. Y en ese momento empezaban a surgir lo que ya se conocen como los mercados emergentes. La deuda latinoamericana acaba de ser reestructurada, la reestructuración va del 89 con México y Venezuela y termina con Perú. Con la ¿Desde cuándo radicas en Nueva York, José? 1990. Y graduándome... 30 años ya. 30 años, sí, 31 casi. Y graduándome Pero además, la gente no sabe, y esto es bien interesante ahora que se habla tanto de Venezuela, que tú has tenido buen tiempo también entre Nueva York y Venezuela, Caracas, porque llevabas adelante un proyecto empresarial que fue muy exitoso y que permitió incluso la venta más grande de bonos de PDVSA a nivel mundial. ¿Es así? Sí, termino la historia para que entiendan cómo es que terminé en finanzas. Por favor. Cuando me estaba graduando de la maestría en Columbia, Barings Securities, que es el banco que inventa la noción, el banco de inversión, banco mercantil inglés, que es el que inventa, es un banco muy antiguo que financió la compra de los Estados Unidos de los territorios de Luisiana, que financió los ejércitos de Bolívar en la campaña de independencia del Perú. Wow. Me contrata para abrir la oficina en Argentina con un grupo que ya estaba en Argentina, y me contratan porque mi especialidad en inflación era muy útil en ese momento, porque Argentina con Menem tenía tasas de inflación del 3000%,
y los MBAs, la gente de negocios de Harvard no entendían nada. Entonces, mi especialidad en inflación y mi experiencia en el Perú hace que cambie de rumbo y entre al tema de investigación de mercados, y hace 30 años es lo que hago en los Estados Unidos. He trabajado en distintos bancos de inversión muy grandes, me especializo en crisis, en momentos claves paso de hacer investigación de mercados a finanzas corporativas. Nos independizamos ya hace más de 20 años prácticamente, manejamos un fondo de inversión en distress assets, se llama, en activos financieros en problemas, compañías quebradas, a punto de quebrar, países en procesos de ajuste económico, y hace 15 años creamos GSG Advisors, que es la compañía que yo manejo, que nos especializamos en finanzas corporativas. Trabajamos para los emisores de papel, y en esa experiencia he trabajado en Europa. Estuve en Hong Kong 2 años con Crédit Lyonnais, banco francés, durante la crisis asiática. Y nuestra especialidad en la boutique, y personalmente mía, son los mercados andinos y Panamá. De los mercados que sé mucho, pero mucho es Venezuela, Colombia, Perú y Panamá, marginalmente de Ecuador, Bolivia. He trabajado en toda América Latina, completamente todos los países salvo Centroamérica, pero en México, de México para el sur. Y en Venezuela estuviste casi viviendo, digamos, sin dejar Nueva York, como 6 años, ¿no? 5 años. Yo 5 años tuve 3 experiencias en Venezuela. En el 94 fui enviado por Crédit Lyonnais durante la crisis bancaria del 94, que fue la peor crisis en el récord en América Latina en términos relativos por el efecto en la crisis. Estuve en los meses más duros de la crisis trabajando para Crédit Lyonnais, que era accionista del banco más grande en Venezuela, que se llama Banco Provincial. Del 96 al 98 trabajé en Venezuela con ING Bank, que compró Baring Securities, el banco en el que yo había trabajado años antes, durante la apertura petrolera y la elección de Hugo Chávez Frías a la presidencia de Venezuela fue el año 98. Y después volví a Venezuela del 2005 al 2010 como director, socio y vicepresidente de finanzas corporativas del grupo de empresas Econinvest, que era el grupo financiero no bancario más grande de Venezuela, 1.000 empleados, 350.000 clientes, $1.000 millones en activos. Éramos los banqueros de PDVSA, la compañía de petróleos de Venezuela. Fuimos banqueros de PDVSA en lo que se llama en Venezuela la Cuarta República, el segundo gobierno Caldera, y durante la administración Chávez, durante el superciclo de las materias primas, durante la financiación de PDVSA, hicimos una emisión por $7.500 millones, que en ese momento era el bono no soberano más grande en la historia de América Latina. Y en el 2010, Hugo Chávez Frías decide estatizar, expropiar, nacionalizar, acabar con la banca de inversión en Venezuela, porque dice que en una economía socialista no pueden haber instituciones capitalistas, y la compañía nuestra es expropiada, liquidada en 6 meses, y 4 de los 7 socios estuvieron presos en la Dirección de Inteligencia Militar en Boleíta por 3 años. Y tú pudiste estarlo, si no te encontrabas en Nueva York, posiblemente podrías haber corrido esa suerte, gracias a Dios. Vine a Nueva York por 4 días y no pude regresar a Venezuela en 2 años. Salí de mi casa un viernes para regresar un lunes, hasta el día de hoy no volví más. Mi casa sigue allá. Salí de mi oficina un viernes para regresar un lunes, jamás volví, y mi oficina no existe más. Digamos que tengo mucha y el tema venezolano es una de mis especialidades. Es lo mismo que Colombia. Fuimos banqueros, abrimos el primer fondo de inversión ómnibus en las bolsas de valores de Medellín, de Bogotá y Cali, que hoy día es en la bolsa de valores de Colombia. Se unificaron las 3 bolsas. Fuimos banqueros por muchos años de lo que se llamaba en ese momento el Sindicato Antioqueño, que hoy es el Grupo Antioqueño, que es uno de los grupos económicos más importantes multilatinas. Invierten ya prácticamente regionalmente, y en Panamá hemos sido muy activos. Fui presidente de una casa de bolsa en Panamá durante 3 años y conozco el mercado panameño muy bien. Bueno, gracias, José, por compartir con nosotros, digamos, un apretado resumen, porque hay mucho más que contar en realidad sobre tu interesantísima trayectoria profesional y tu permanente aprendizaje. Vale la pena, en todo caso, decirle a los amigos que nos siguen en el canal de YouTube de Caricello y en el podcast, que esa es la razón. Lo que han escuchado es apenas una parte de la trayectoria de José, que es un hombre que efectivamente es una combinación, como yo le digo, un bicho raro, con cariño, es decir, porque es una combinación de comunicador que es importante. Y soy arequipeño.
Sí, y con, efectivamente, y con, evidentemente, el conocimiento, no solamente de los libros, ¿no? No solamente que es un devorador de libros todo el tiempo, sino que además, además de sus maestrías y posgrados, lo que tiene es maestrías y posgrados en la experiencia, porque ha vivido en la hiperinflación de García, ha vivido en la toma del poder de Chávez, ha vivido la crisis en Argentina, también inflacionaria, en Colombia, como nos ha reseñado. O sea que es esa teoría et praxis, ¿no? Como diría nuestro querido Desiderio Blanco, es lo que nos permite conversar con él, nos anima a hacerlo semana a semana y compartir con ustedes estas lecturas, porque esto más que una entrevista es una conversación que haremos semanalmente con José. Dime, José. Y lo que digo siempre es que a pesar de tener una formación académica, yo estudié economía, pero no soy economista. Yo soy un practitioner, se dice en inglés. Yo practico la economía y he tenido experiencia no solo la hiperinflación en el Perú, el efecto Taquira, la crisis mexicana en el año 94, la devaluación de Brasil en el año 98, la devaluación y el default de Rusia. En los mismos años, la crisis asiática la viví directamente en Hong Kong. Fuimos asesores del gobierno tailandés en cómo lidiar con la crisis del sector financiero por la experiencia latinoamericana. Cierto, olvidaba lo de Hong Kong, claro. Manejaba un fondo de inversión en compañías de internet durante la burbuja de los .com. Perdimos absolutamente todo. Estuve en Argentina durante la devaluación y el default del año 2001-2002 y la crisis consecuente. Por lo tanto, mi especialidad es un poco cómo se lidian con crisis y tengo una experiencia, por así decirlo, en temas políticos. En Wall Street se divide mucho lo político y lo económico. Yo siempre digo, es una continuidad. Lo político es económico, que es político es económico. Los ministros tienen cartera porque tienen presupuesto. Y sin la economía no hay política, sin política no hay economía. Totalmente. Y un poco lo que hago yo es análisis, ese tipo de análisis, y mi especialidad son temas, en términos de mi ejercicio profesional, temas bursátiles. Trabajo mucho me permite mercados de también, inversión. sí, me permite aclarar. Por ejemplo, los lunes tenemos contigo y con Juan Carlos Ruiz un encuentro en el debate de la semana de Cara y Sello, en el Spotify básicamente, donde hablamos de política y de paso de economía. En este encuentro, en cambio, semanal, que sí tenemos a través del canal de YouTube de Cara y Sello y el Spotify con José González, básicamente vamos a hablar a la inversa, de economía, pero ineludiblemente de política. Es imposible hablar de economía como una entelequia, ¿no es cierto?, como algo apartado de la política. Está íntimamente relacionado, porque por eso se habla de políticas económicas, amigos. Y vamos entonces al grano. José, tú eres además un experto en crisis y estamos viviendo en crisis. Estamos viviendo una crisis mundial que también es reflejada en el Perú. ¿Sabes? Yo recuerdo en la época que hemos vivido tú y yo, que empezábamos de García, que todo el mundo satanizaba a García, efectivamente fue un pésimo gobierno, pero como si fuera el único que se peleaba con el fondo, el único que no podía pagarle y el único que tenía tendencias estatistas. Era inflacionario además, era todo Latinoamérica. Recuerdo, ¿no es cierto?, Alfonsín en Argentina, que tuvo que renunciar, Siles Suazo en Bolivia, que tuvo que renunciar, y todos por crisis económicas similares. ¿No estamos ahora viviendo también en el Perú parte de lo que está pasando en el mundo y en Latinoamérica desde el punto de vista económico? Sin duda, pero es producto de la pandemia, ¿no? Recordemos que hasta febrero del año pasado teníamos lo que se llamaba una economía del movimiento. La economía global dependía mucho de que se movieran los bienes y los servicios y la gente. ¿Sí? Hoy día los servicios están globalizados. La Internet, no intercambiamos bienes y no servicios. Y el turismo, todo lo que tiene que ver con la hospitalidad, que se llama restaurantes, comidas, el boom gastronómico peruano no solo sucede en Perú, está sucediendo a nivel de todo el mundo porque hay una expansión de las clases medias que empiezan a viajar. La ciudad de Nueva York recibía 38 millones de turistas al año. Y eso no José, cuenta pero la gente yo me refería a lo siguiente, perdóname. Está bien, lo de la pandemia lo tenemos claro, pero realmente viene un poquito de atrás, un poquito, sí, claro, por decirlo más cercano. Para eso Chile es prepandemia, el Brexit es prepandemia, Trump es prepandemia, o sea, a eso voy, ¿no?
Lo que hace la pandemia es acelerar unos procesos de ajuste que Cierto, venían. es un Y acelerador. lo que iba a tomar probablemente 3, 5, 10 años en Ujú. ajustarse, porque las Sí. distorsiones que genera. Hay un teórico nuevo en la economía que se llama Thomas Piketty, que saca un libro hace poco menos de 5 años, 4 años, ¿El que se francés? llama El francés, que se llama El capitalismo en el siglo XXI. Muy Él tiene comentado, sí, muy comentado. es un bestseller, es un libraco de 500 Sí. páginas sobre teoría económica. Tiene un segundo volumen que ya es un análisis ideológico del capitalismo, donde dice que el capitalismo no genera igualdad, sino inequidad. Y ya la estadística es inevitable, lo demuestra. Por eso te Así digo, es. la detención súbita por las cuarentenas, producto de la pandemia, de la economía del movimiento. Ha hecho que se caiga el biombo, en realidad, de Exacto, algo que ya todas se esas sabía. contradicciones del sistema, y recordemos que todos los sistemas son entrópicos, eso es una teoría, eso es un aporte de la física, en que todo sistema tiende a destruirse. El Big Bang eventualmente va a tener un Big Crash, el universo se sigue expandiendo, pero en un momento dado se va a volver a contraer, ¿sí? Y los seres humanos somos entrópicos, el fin de nuestra existencia significa que nacemos con las causas que nos van a acabar. Y el ciclo que estamos viviendo, que empieza con Reagan y Thatcher y que tiene 40 años, está en un proceso entrópico, se está agotando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, olvidémonos de Perú, el 1% es dueño del 40% de la economía, el 10% del 60%. El capitalismo norteamericano del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, que es el modelo por el cual todos hemos crecido, no da más. ¿Por qué? Porque no da más porque está concentrando riqueza y se parece a las aristocracias del siglo XIX, a las plutocracias del siglo XX. Sin ser ideológicos, no nos estamos peleando con nadie, es un análisis Sí. estrictamente económico y se hace en Wall Exacto. Street, la capital del capitalismo global, y ya Ujú. la entropía llegó a su fin. Y hoy día se habla, y ahorita vamos a hablar de Perú, se habla del nuevo progresismo que representa Biden. Recordemos que en el ciclo anterior al ciclo neoclásico en términos económicos, neoliberal en términos ideológicos, lo precedió un ciclo progresista. El progresismo no es socialista. El progresismo dice que el Estado tiene un rol de árbitro entre lo privado, lo Biden social y es lo público. progresista Es lo que se llama el nuevo progresismo, y no porque nadie podría tachar a Biden de marxista-leninista, ¿no es no, cierto? y Ni de ayer trotskista, claro. dio su primer discurso a la nación en el Congreso, y es su agenda, es una agenda progresista. Hay que Sí. rebalancear el sistema y eso pasa por rebalancear las cargas Que fiscales. incluye ahora con una visión futurista el ambientalismo, cosa que Correcto, no estaba, digamos, en el libreto ni siquiera del progresismo, ¿no? Es un nuevo exactamente. progresismo de alguna manera, José. Y vemos que los problemas, por ejemplo, y eso, tuvimos un ciclo progresista del 33 al 80, que duró 38 años, desde Roosevelt hasta Carter. Carter es el fin de un ciclo, Trump es el fin de un ciclo y viene un nuevo ciclo. Y el Perú se enmarca en ese ciclo, ¿sí? Y el proceso electoral que estamos viviendo es parte de ese ciclo. Mira las protestas ayer por la reforma fiscal en Colombia, que fueron violentas, un muerto en Cali. Sí. Mira lo que está sucediendo en India, no hay oxígeno, no hay UCIs. India es como el Perú hace unos meses o Pero actualmente, multiplicado por claro, 1000. Claro. 1.300 millones de hindúes. Es el segundo país con la mayor densidad poblacional del planeta después de China. Multiplica el Perú, somos 30 millones, en India son 1.300 millones. Ahora, los problemas son exactamente iguales. Por lo tanto, los problemas del Perú de cara a la pandemia no son culpa de Sagasti, no son culpa de Vizcarra, tienen responsabilidad. La culpa son dos cosas Sí, 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 distintas. claro, claro. Porque globalmente, y el problema del Perú es que la informalidad y la falta de redes sociales, de protección social, es lo que hace el Perú que sea singular. Y De donde el Perú, institucionalidad, que acá repetimos mucho esa palabra, y es verdad, correcto, no, no, es no institucional, hay. lo que se Tenemos un llama, sistema de salud desintegrado, cosa que no puedes manejar. O sea, no solamente el Perú es que se repite mucho, tiene el 70 y ahora posiblemente 75 de la economía en informalidad, sino que incluso el Estado es informal, porque el Estado, ojo, contrata, ¿no es cierto? Tiene fórmulas para subcontratar a la gente y eso no se uh-huh, acepta, pero es así. Y el Estado, por y, ejemplo, no trabaja en conjunto. Cada ministerio, tú sabes, tiene un sistema operativo distinto, incluso en las computadoras, en los y congresos se también. O ve sea, no hay Y integración. se ve en la discusión ahora que se habla por qué si las regiones tienen el canon minero, por qué no han invertido, por qué no han gastado. Eso el Banco Mundial en una misión que estuvo en Perú hace más de 15 años, casi 20 años, señalaba y nos reunimos con ellos en Washington en su Ajá. momento.
que el gran problema en el Perú era que no había capacidad de gasto y había mucho temor al gasto por la experiencia con García. Entonces nos contaban que en las municipalidades, olvídense de planificación, había que enseñarles a usar Excel. O sea, Exacto. era totalmente básico. Entonces, Básico, y el sí. problema es que hay un truco. En mi maestría yo me especialicé en lo que se llaman procesos de toma de decisiones. Cómo se toman decisiones económicas con criterios políticos. ¿Qué estudiábamos? Cómo se decide en California subir la tarifa del agua. Eso es una decisión política que tiene una consecuencia económica y el proceso es fascinante en las discusiones. Además, eso pasa por el Congreso californiano, por el gobernador, por los alcaldes y cómo el Estado, que es una estructura dinámica y totalmente fragmentada, funciona. Entonces, ¿qué sucede en el Perú? Que si el alcalde de Huaraz no puede gastar, nadie lo asiste desde el Estado central a ese gasto, por lo que tú acabas de mencionar. Entonces, no le podemos echar la culpa solo a los gobernadores, ni a los alcaldes, ni a sus equipos inexistentes, sino a la falta de involucrarse del Estado en ese proceso. ¿Por qué? Porque en el Ahí, Perú... claro, pero ahí vamos, es que tienes total razón, que es injusto satanizar, por ejemplo, hoy a Sagasti como ayer, a Vizcarra como los gestores de todos los males, absurdo, y también injusto caricaturizar a todos los gobernadores, ciertamente, aunque hemos tenido 14 que digamos que están presos ahorita por corrupción. El tema es endémico en el Perú, el problema es Correcto. endémico Uh-huh. y lo que tenemos que atacar es eso, pero justamente ahí va, todavía tenemos unos minutos, vamos a hacer una conversación de 30 en esta primera edición, si te parece, Uh-huh. José. El tema es, justamente llego al punto, que es ahorita el debate. No hay nadie, José González, nadie en el Perú, bueno, nadie no, siempre hay dos locos, que creen que no hay que tocar este modelo que es sacrosanto, que es la Biblia, ¿no es cierto?, que está escrito en piedra. La mayoría entiende claramente que tiene que ser modificado, como lo que está haciendo, por ejemplo, Biden en los Estados Unidos, que está aumentando los impuestos a los ricos. Y eso no es izquierda maoísta, Y no ciertamente. necesariamente, no se habla de ricos, ¿eh? Él ha sido muy claro en no generar confrontación social. Exacto, Lo está aumentando a las exacto, corporaciones y a exacto. los sectores de mayor ingreso. Exacto, mayor ¿Qué ingreso. es la Entonces, forma de decir? Hay que eliminar palabras como ricos, pobres. exacto, pero Que claro, lo que pasa es que los ricos funcionan ahora para ganar votos, esa es la verdad, uh-huh. para exacerbar ¿cómo se llama? Los resentimientos y como decía Jaime Bedoya en su último artículo del domingo del comercio, pues nada, esa situación que vivimos es gasolina de avión, ¿no es cierto?, para la demagogia. Correcto. Ahora, dicho esto, José, no tenemos que, o sea, hacer ajustes al modelo en vez de Correcto. satanizarlo como que el modelo Correcto. fracasó. Recuerda que hay solo dos constituciones en América Latina y probablemente en el mundo, la de Perú y Chile, y la de Chile va a ser modificada, se postergó la elección constituyente por un mes por temas de la pandemia, en donde se establece por ley constitucional la subsidiariedad del Estado a la economía. Eso es inconcebible, eso no tiene sentido. La Constitución americana, que tiene 7 artículos y 27 enmiendas, no lo contempla en ningún lado, porque el Estado tiene que ser flexible en términos del gasto, en función de las necesidades, que es lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, el Pero déficit José, tú fiscal. coincidirás conmigo que esa subsidiariedad tiene que ver con el hecho de que antes teníamos un Estado elefantiásico, ¿no Uh-huh. es cierto? Corrupto, ineficiente, que nos endeudó por décadas. O sea, Sí, eso claro, está explicado en esa eso realidad. fue traumático, pero hoy día el Perú es el país con la mejor posición fiscal en América Latina y con la mejor posición en la balanza de cuentepagos. Pero ya El que has RAT, tocado ese tema, quisiera que lo digas claramente. Si en la Constitución actual dice que asegura la participación subsidiaria del Estado, ¿por qué debería cambiarse? ¿Cuál es la alternativa? porque Sin destruir lo le da avanzado. flexibilidad al Estado. El Estado, como lo entendemos, es Estado-nación. El Estado expresa el sentir nacional y eso existe desde hace 400 años. Pero estamos hablando Básicamente, de pasar al Estado empresario. no, estamos hablando de pasar de un Estado solidario con la sociedad. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué dicen McEvoy y Vergara, que son los grandes aportadores a las necesidades del Perú en el Bicentenario? Que lo que dice Vergara, que el Perú es un país de ciudadanos sin república, que Y sí, tenemos pues, que formar una república, estupendo un orden libro. republicano que nunca hemos podido consolidar. Ahora, no Cierto. podemos crear un orden republicano sin tener nación, porque es Estado-nación.
¿sí? Cuando el Estado está subsidiado a la economía, al final es subsidiario de la economía, es subsidiario de aquellos que más tienen. Es decir, la economía, los ciudadanos tenemos que ser iguales ante la ley y ante la economía hay equidad. No puede haber igualdad de cara a la Pero economía. déjame insistir, ¿cómo es porque tú tienes mucho conocimiento, muchísimo en este campo, y creo que es bueno en este momento para la opinión pública, para quienes nos están siguiendo, sea a través de nuestro canal de YouTube de Caricello o del Spotify? ¿Por qué cambiamos? ¿Cuál sería la frase? ¿Cambiar el Estado subsidiario al Estado qué? Nada, no es subsidiario. El Estado administra la economía no administra el Estado. Por ley. Es básicamente quitarle digamos, el adjetivo de subsidiario. Sin más nada, decir que el Estado tiene flexibilidad de cara a lo fiscal y a lo económico. No es el Estado empresario, no es el Estado interventor. Es lo que está cuando en Estados Unidos tenemos una crisis hipotecaria, tenemos una crisis pandémica, inmediatamente el Estado inyecta 6 billones de dólares a la economía vía el Banco Central, y ya tenemos 3 paquetes fiscales, uno de 1.7 billones, trillones. En el Perú el PBI son, ¿qué? 300.000 millones, Oscar. O sea, sí, más o menos 400.000 millones, digamos, 350. Es 3 veces, el paquete es 6 veces el tamaño de la economía peruana, un segundo de 900.000 millones y un tercero de 1.9 trillones billones. José, y es lo que conversamos siempre. Tienes razón, pero tú eres peruano. Es el Perú. O sea, no hay... Claro, pero... Si tú le dejas a los políticos entrar al gobierno, sea Castillo, sea Keiko, en este caso para aterrizar, y les dices, oye, tú puedes discrecionalmente meter la mano en el mercado. No, pero Oscar, pero ya lo hemos visto, no? Tú no le estás quitando, no estás eliminando la Contraloría, el Banco Central, el Congreso, no estás eliminando las partes del Estado que van a supervisar ese gasto. O sea, y eso es lo que sucede cuando se critica por qué las provincias no gastan, porque no las dejas gastar. Les haces la alocación del canon, pero no las asesoras en el gasto, y todos esos dineros se acumulan. En plena pandemia, Oscar, las reservas internacionales netas han subido 5.400 millones de dólares. Yo siempre doy el ejemplo de que respecto a las regiones y a los municipios, es como darle a tu hijo, nosotros si le hubiésemos dado a nuestros hijos cuando tenían 5 años, un BMW. ¿Qué harían con eso? Claro, o sea, no podrían ni manejarlo ni subirse. Claro, decimos, te hemos dado un BMW, pero ¿qué haces con eso? Nada. Pero se los tienes que dar porque ya las regiones, ya no se habla no somos provincianos, somos regionales. Eso es importante, los lenguajes cambian, el país cambia, ya están en otro estado de maduración. No, pero a lo que voy, coincido contigo. Lo que voy es que debes por lo menos enseñarle a manejar. Claro, exacto. Porque no le puedes dar el auto sin saber manejar y sin brevete. Y doctrinariamente, si lo va a eliminar Chile, que fue el adalid en América Latina en ese sentido, y lo va a eliminar, la reforma constitucional fundamentalmente pasa por eso. Es un tema de doctrina, ¿sí? Lo tienes que eliminar en el Perú. Tú no puedes subsidiar el beneficio de los peruanos, que son el Perú sin peruanos son un montón de cerros y de ríos. Bueno, ojo, eso puede modificarse en la Constitución sin hacerla de nuevo. O sea, sí, claro, hay procesos perfectos. Ya tú sabes perfectamente que la Constitución peruana ha sido modificada 7 oportunidades y de cosas muy importantes en la votación de los militares, o sea, cosas claves, no moco de pavo. Pero entonces, lo estamos viendo a nivel general y hablando de economía y política, son demandas políticas que fuerzan. Y la clave en Estados Unidos, ¿por qué no ha habido revoluciones, Oscar? Porque el sistema es flexible. Se reforma antes de entrar a una contradicción revolucionaria. Es flexible. Y el problema con la doctrina de la subsidiariedad es tan rígida que genera un castillo, ¿sí? Que genera esas que no tiene sentido. Ya la entropía. Claro, y si a esa subsidiariedad le sumas el mercantilismo, que es lo que tenemos, ¿te recuerdas que hace algunos años vino Porter a hablar a los empresarios en CADE y todos creían que los iba a aplaudir y les dijo, ustedes están mintiendo, ustedes son un pueblito, no se han tecnificado, no hay productividad, esto va a explotar, y pasó, y no estamos hablando de que Michael Porter es pues marxista-leninista. Y por eso tienes que la subsidiariedad, que es un problema de fondo, y no hay que ignorar esos problemas doctrinarios, filosóficos, ideológicos, porque de ahí viene el problema, ¿sí? Esa subsidiariedad favorece el mercantilismo, desfavorece a la base de la pirámide y crea una tensión en el sistema que tienes que cambiarla y generar
los checks and balances, como se dice en inglés, los balances que sí. permitan dar el siguiente paso. José, nos ganó el tiempo en esta primera edición de 2x2 en Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad de economía, de políticas económicas y sociales en el Perú. Ha sido un placer hablar contigo y nos veremos todas las semanas para hablar ya de las noticias más importantes de la semana y luego obviamente del análisis como hemos hecho hoy día. Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, José, por tu tiempo y gracias Igualmente. A ustedes, amigos, por seguirnos. Recuerden que esto es Cara y Sello, el canal de YouTube y el podcast de actualidad política, económica y social del Perú y que nos pueden ver, obviamente, en YouTube, pero también en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.